Buenos días. Daros las gracias por asistir una vez más a esta presentación del Observatorio Económico y de la Cámara de Comercio de Sevilla, tanto a los presentes como a los que están conectados. El año 2022 es un año que ha sido un año duro, porque realmente ha estado mermado con las situaciones de la sequía, la guerra de Ucrania, el final de la pandemia, muchas situaciones que han repercutido en la situación económica de Andalucía. No obstante, las empresas miramos con optimismo el futuro, porque realmente, hemos pasado lo peor, parece que ha sido el 2022, y aunque levemente, el 2023 se presenta con una leve subida, y para eso están los señores Manuel Hidalgo y el profesor Ferraro, que nos van a informar ampliamente del cuarto trimestre del 2022 y las perspectivas para 2023. Doy las gracias a ambos por esta actuación del Observatorio Económico de Andalucía junto a la Cámara de Comercio. Así que muchas gracias. Venga. ¿Empiezo? Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Buenos días, presidente. Vamos a hacer como siempre o hacemos habitualmente en estas presentaciones. Me dedicaré principalmente a contar cómo ha sido el cuarto trimestre del año 2022 y también, con motivo del cierre del año, hacer un pequeño repaso de dicho año. Y en segundo lugar, ceder la palabra al profesor Ferraro para que haga una evaluación de las previsiones tanto del primer trimestre como del año corriente. Lo primero que tenemos que decir es, obviamente, empezamos por el final. ¿Cuánto ha sido el crecimiento económico de Andalucía durante este último trimestre y en conjunto también para el año 2022? Y nuestras estimaciones lo que nos dicen es que la economía andaluza avanzó ligeramente a finales del año, con un crecimiento de 2 décimas, crecimiento muy parecido, similar, podemos decir, al crecimiento del resto de la economía o de la media de la economía española. Por lo tanto, como es habitual, nuestra economía tiene siempre un comportamiento que décima arriba, décima abajo, reproduce el crecimiento nacional. Como consecuencia de ello, esta tasa de crecimiento supuso una tasa media anual de crecimiento para el año 2022 en la economía andaluza del 5,2%. Aquí sí que es verdad que este crecimiento fue ligeramente inferior al nacional en 3 décimas, que avanzó en términos de 5,5%, pero también si se revisa el informe que se presentó hace solamente 3 meses, precisamente también aquí en las cámaras, sería una tasa final bastante superior a la que entonces preveíamos, que se situaba en el 4,3%. La explicación principal de este aumento, que también ocurre en las estimaciones que se hicieron para España por parte de todos los organismos, es la revisión que el INE hizo y por consecuencia también el IECA hicieron para los trimestres anteriores. Por ejemplo, para el segundo trimestre de 2022, la previsión que había o el dato de crecimiento que se hizo en su momento para la economía andaluza fue del 1,1%, cuando el IECA revisó a finales de año se elevó al 1,7%. En consecuencia, al final, el año termina con una tasa de crecimiento del 5,2%, una tasa de crecimiento que, como hemos dicho, es 3 décimas inferior a la de la economía española. Pues bien, el crecimiento del cuarto trimestre, ese 0,2% al que me he referido hace tan solo un instante, lo primero que tenemos que decir, y yo creo que esto es lo razonable, lo primero que hay que decir es que fue un crecimiento superior al que se esperaba pocos meses antes, y diríamos que incluso pocas semanas antes. Yo creo que todo el mundo recuerda que se avanzaba, desde el verano del año pasado, se avanzaba una recesión en Europa y particularmente también en España y en Andalucía, aunque más liviana, pero sí es verdad que la probabilidad de enfrentarnos a una contracción económica para finales de año y principios de este año yo creo que estaba prácticamente descontada. Sin embargo, no sucedió, no ocurrió, y la razón principal, y esto es yo creo que es lo más importante o lo que hay que destacar, es que la evolución de los precios energéticos ayudaron muchísimo en el último
tercio del año ayudaron muchísimo a recuperar de alguna manera un cierto impulso económico que se tradujo al final no en un crecimiento intenso. Tenemos que seguir insistiendo de que hubo una moderación importante en la tasa de crecimiento de la economía, pero no tan intensa como llegábamos a esperar, de tal manera que al final no traspasamos la barrera del cero y nos quedamos, como hemos dicho, en términos de crecimiento positivo todavía a finales de año. Es obvio, por lo tanto, que tenemos que reconocer, en este caso, por lo tanto, el papel de la energía en este cambio en las perspectivas. Insisto de nuevo, los precios energéticos a finales del verano eran muy elevados, pero sin embargo hoy en día, para que nos hagamos una idea, el precio del gas se situaría por debajo de los $50 cuando en agosto estaba por encima de los 300. Todo eso ha ayudado muchísimo y es lo que explicaría que finalmente las previsiones no se hayan cumplido para bien de nosotros, obviamente. Además de ello, entre los elementos que han aportado crecimiento, han ayudado a mejorar la previsión de crecimiento durante los últimos meses del año, son otros dos. En primer lugar, el sector público, que tanto en España como en Andalucía pues, ha mostrado ritmos de crecimiento bastante elevados, y en segundo lugar, la inversión. Y en cuanto, aunque después detallaré algo más, la inversión en principio lo ha hecho sobre todo por impulso de la inversión en infraestructura y en bienes de equipo y menos en edificación, en inmobiliario. El sector inmobiliario, sin embargo, como ahora comentaré, está clarísimamente reduciendo su tasa de crecimiento y las razones ahora se explicarán. Estos son los elementos que explicarían un mejor comportamiento del esperado durante los últimos meses del año. Aunque después Francisco Ferraro lo comentará con mayor detenimiento, es verdad que estos factores que nos están ayudando o nos ayudaron a final de año en el crecimiento económico podrán trasladarse para en los primeros meses del año 2023. Sin embargo, ¿cuáles son las razones por las cuales, a pesar de este relativo optimismo en las cifras que estoy comentando, aún así tengamos que decir que el final de año, pues evidentemente demostró que nuestra economía, tanto la andaluza como la española, pues estaban afectadas por un menor crecimiento y por lo tanto un riesgo de estancamiento. La primera de las razones yo creo que es fácil de entender, la inflación, que aunque también es igualmente ha reducido considerablemente su ritmo de avance a finales de años, también nuevamente principalmente impulsado por la moderación de los precios energéticos, no ha sido, de alguna manera, hay que decirlo así, no ha sido seguida, no ha tenido su reflejo en la evolución de los salarios. Y, obviamente, una caída de los salarios reales, como los experimentados en el año 2022, ha tenido un reflejo en el consumo de las familias. Si uno mira las cifras de consumo en Andalucía, también en España, en los últimos meses del año 2022, la tasa de avance de los indicadores de consumo no ha sido de lo más positivo, más bien ha sido negativo. De hecho, parece que durante las primeras semanas de este año incluso se está reforzando esa tasa de crecimiento negativo. Hay una contracción en el consumo de las familias. Por lo tanto, esta es la principal explicación. El consumo de la familia, que explica un porcentaje elevado de la actividad económica, no solo en Andalucía, también en España, pero particularmente en Andalucía, estaría detrás de esta fuerte moderación de finales de año. En segundo lugar, también por el lado de la demanda, tenemos que hablar de las exportaciones. Las exportaciones, obviamente, que siempre se ha visto en los últimos meses, en los últimos trimestres, incluso en los últimos años, ha sido uno de los principales elementos que han impulsado la demanda exterior, el crecimiento económico en Andalucía. Sin embargo, en las últimas semanas, en el último trimestre de este año, ha jugado un papel contrario. Cuando hablo de exportaciones, obviamente hablo del sector exterior. En este caso lo que tenemos es una caída de las importaciones, pero una caída mayor de las exportaciones. Y obviamente eso lo que hace es reducir el saldo exterior y, por lo tanto, reducir en algunas décimas la tasa de crecimiento de la economía andaluza. Las principales razones de la caída de las exportaciones son precisamente, y en este caso, la caída de los precios energéticos. No debemos olvidar que Andalucía es un punto de entrada y salida de productos energéticos. Importamos muchísimo crudo y exportamos muchísimo refino, hasta tal punto de que de alguna manera llegan a condicionar de forma intensa las cifras de exportación del sector exterior de nuestra región, y que obviamente la evolución de los precios energéticos nos puede ayudar o nos puede perjudicar, y una caída de los precios energéticos nos perjudica clarísimamente. En segundo lugar, también en este sentido, el saldo exterior neto pues se ha visto debilitado, aunque ya menos quizá a finales de año, por las exportaciones agrarias o de la industria agroalimentaria,
obviamente explicado, yo creo que todo el mundo lo entiende, por la sequía que ha reducido la capacidad productiva de nuestra región en ese sector. Pues bien, estos son los elementos por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, pues tenemos que señalar que el sector servicios y dentro del sector servicios principalmente el sector público y algunos servicios profesionales y sobre todo información y comunicación, pues son los que siguen explicando parte del crecimiento, pero sin embargo, y dejando a un lado la agricultura cuya evolución pues merece comentarios diferenciados, tanto la industria como la construcción no están aportando crecimiento a final de año. La industria finalmente está sufriendo, como todo el mundo esperaba, pues las consecuencias de los elevados precios energéticos, sobre todo a mitad de año, se están trasladando a finales de este año. La industria automovilística, que también tiene su representación en nuestra región, pues está sufriendo también otros problemas, como pueden ser todavía problemas logísticos y además también de transición, que la está introduciendo, vamos a decirlo así, en un entorno de incertidumbre que no es la mejor para llevar a cabo ciertas inversiones. Y en cuanto a la construcción, yo creo que el sector de la construcción, como he avanzado hace un momento, hay que diferenciarlo clarísimamente. Por un lado, edificación inmobiliaria, que ya está empezando a sufrir las consecuencias de la subida de tipos de interés. Se observa claramente una caída en el visado y en las viviendas iniciadas, pero por otro lado, sin embargo, tenemos las infraestructuras y en parte también impulsadas por la ejecución de fondos europeos, que sí muestran un avance significativo en estos últimos meses. Pues bien, esa sería en principio la explicación de la evolución. No he hablado de mercado de trabajo, sí podría decirlo también. Como consecuencia de ello, este crecimiento importante a lo largo de este año pues ha continuado, ha tenido su reflejo en la mejora de la contratación y también de la ocupación y la reducción de la tasa de paro en nuestra región. Sin embargo, hay que añadir un pequeño detalle que también indicamos en el informe. Si bien miramos la ocupación en los sectores no agrarios ha evolucionado de forma moderadamente positiva, es verdad que en el sector agrario la ocupación ha caído lo suficiente como para, digamos de alguna manera, matizar de forma importante este resultado. El avance de la ocupación en Andalucía ha sido relativamente pequeño para lo que se ha crecido, pero la explicación viene sobre todo de la contracción en la ocupación en el sector agrario y principalmente, como es conocido por todos nosotros, motivado por la sequía. Y a partir de ahí, alguna cuestión más yo creo que podemos comentar, pero si queréis podemos pasar a la parte de previsiones y ya después en el apartado de preguntas pues podemos completar algunas de las cuestiones que se hayan quedado de alguna manera en el tintero. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a continuar hablando de cómo prevemos el año que tenemos por delante. Un año que, como todos los recientes, son años complicados, años con muchas incertidumbres, porque el panorama económico y geopolítico internacional introduce múltiples incertidumbres, de tal manera que hay que ser muy atrevido para creer que lo que señalamos como previsión va a ser justamente lo que ocurra a final de año. No obstante, en ese marco de incertidumbre, lo que sí podemos avanzar, y es un consenso relativamente generalizado entre los economistas, es que de las predicciones tan negativas y catastróficas que se veían el verano pasado y sobre todo a final del verano, los meses de septiembre y octubre, de que íbamos a entrar en recesión. Primero se hablaba antes de final de año y con posterioridad que la recesión llegaría en el año 2023. En la medida en que va avanzando el tiempo y vamos teniendo nueva información y nuevas variables, esas previsiones se van amortiguando. Se ha acabado el año 2022 sin esa recesión, ni en España, ni en Europa. En algún país singular ha tenido una ligera contracción, ¿no? Lo único que se ha producido ha sido una desaceleración del crecimiento. Esa desaceleración del crecimiento es previsible que sea el signo de continuidad en el tiempo que estamos viviendo. En este mes de enero y este mes de febrero que estamos acabando, y posiblemente los 2 o 3 meses todavía que hasta que lleguemos el verano sean meses de una previsible desaceleración. Desaceleración que tiene como elemento fundamental, además del marco general de incertidumbre, la inflación y los fenómenos asociados a la inflación. La inflación, esta subida de precios
que se han ido sin duda moderando, pero que ha generado una elevación un descenso en el nivel de vida, en la capacidad de compra, al aumentar el índice de los costes de la vida, y que ha provocado con un cierto retraso un freno o retracción en el consumo. Y también con ello las medidas adoptadas por los bancos centrales de aumento de los tipos de interés, una política monetaria restrictiva que ha provocado también un encarecimiento de la inversión y con ello también un efecto negativo en las perspectivas de inversión a medio y largo plazo. Pero esos efectos, esos vientos de colas que veníamos observando desde el año pasado, desde el final del año pasado, y que actúan negativamente sobre el crecimiento previsto, se combinan con algunos otros que dan otras esperanzas. Y esos otros es que tenemos en general en el mundo desarrollado unos mercados de trabajo potentes, con niveles de empleo bastante elevados y consecuentemente con el mantenimiento de unas rentas salariales, en la mayoría de los casos, por encima de los niveles por debajo de los niveles de precio, pero en cualquier caso con una capacidad de compra continuada, ¿no? Eso ha ido acompañado con algo que ha apuntado antes Manuel Hidalgo, y es la reducción de los precios de la energía, una reducción generalizada en el tercer trimestre del año, desde septiembre a octubre, que se van reduciendo los precios de la energía gracias a distintos mecanismos. Por una parte, a la diversificación de las fuentes energéticas, por otra parte, a que hemos tenido también, o estamos teniendo, un invierno relativamente benigno o moderado, que consecuentemente se requieren menos gastos energéticos para calefacción y que ha provocado singularmente un descenso del consumo y del precio del gas a nivel internacional. También han ayudado a final de año, y ayudan ahora, las medidas expansivas de algunos del gasto público, a través del gasto público de algunos gobiernos, singularmente el español, pero también de otros países. Las ayudas de carácter diverso que han actuado, en cierto modo, en contra de las medidas monetarias restrictivas de los bancos centrales, generando en el ámbito económico un debate sobre la oportunidad de muchas de estas medidas, algunas de las cuales, como se han conocido o se están conociendo en los últimos días por algunos análisis, con algunos efectos no deseables, como pudo ser la subvención de parte de los combustibles o los topes o los aumentos, las reducciones generalizadas en el IVA en algunos alimentos, que tienen unos efectos que no son coincidentes exactamente con lo que se esperaba y que en cualquier caso no ayudaban a reducir la inflación, sino todo el contrario. Pero lo cierto es que sí ha podido facilitar que la caída de la actividad, del consumo y de la actividad económica sea algo menor. Pues bien, en el caso de Europa, junto a estas consideraciones que estoy haciendo, que son de carácter general para los países desarrollados, se suma, por una parte, que teníamos una mayor preocupación por la cercanía a Ucrania y los efectos más vinculados de la guerra. Pero bueno, no están siendo tan intensos como se esperaba, lo que ha dado pie a que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo reconsideren sus previsiones de crecimiento hacia una mejor, ¿no? Y por otra parte también los fondos Next Generation, que empiezan a ser puestos en marcha, pues empiezan a ejecutarse las inversiones previstas y consecuentemente también tiene un efecto positivo. Los indicadores económicos que estamos teniendo en los últimos tiempos nos hablan en esa curva que están ahí representadas y que la representamos para Francia, para España, Estados Unidos y Alemania. Como podrán observar, esos son los PMI, que son las previsiones que tienen los gestores de compras de grandes empresas multinacionales, que es un indicador adelantado de lo que se espera que vaya a ocurrir. Estos gestores de compra comprarán según prevean cómo van a ir el futuro. Y no es una estimación, no es una encuesta que ellos digan, como muchas que hay, cómo va a ir el año que viene,
sino que esto es la realidad, que es lo que hacen si deciden comprar más o comprar menos. Y van a comprar más o van a comprar menos según lo que muy ponderadamente estimen que va a ocurrir al año que viene. Y como verá, de la línea de 50, que divide lo que se estima positivo o negativo, desde el mes de octubre del año pasado, que toca un poco fondo, se inicia una recuperación de esas previsiones en todos los países. Singularmente ahí se observa que para Francia, pero también se puede observar como es en el caso de España. Y todo ha llevado a que las previsiones, como se ve en el siguiente cuadro, si le podéis pasar, gracias, pues se puede ver cómo hay las últimas previsiones internacionales, como la que hace el Fondo Monetario Internacional, hace que aumente las previsiones para el año 2023. La previa era un 2,7% y la nueva previsión es el 2,9%. Entrando en la economía española, para que aterrizar finalmente en Andalucía, las previsiones sobre lo que pueda comportar este año dentro de un marco en el que casi todos los analistas entienden que no van a ser tan negativas como se preveía de una recesión, pero dentro, por tanto, que son mejores de las que se estimaba hace 2, 3 o 4 meses, sin embargo son heterogéneas y hay distintas previsiones. Ahí se recoge para España la Comisión Europea, la OCDE, AIREF o el Banco de España o el Gobierno de España, y como veis, pues oscilan entre el 1,6%, se oscila entre el 2,1% que espera el Gobierno de España hasta el Banco de España, que tiene una previsión de crecimiento para la economía española del 1,3%. Pero el consenso general para la economía española es que el crecimiento para este año estará en el orden del 1,4%. Un 1,4%, y que el que sea algo mayor o algo menor pues va a depender de factores como los precios de la energía y otros productos que han condicionado a la inflación en los últimos meses, y también de las respuestas de los bancos centrales, singularmente de los aumentos de los tipos de interés o la consolidación de los que hay, si lo elevan o si descienden estos tipos de interés. La política monetaria más o menos restrictiva va a condicionar, lógicamente, la capacidad de compra y de consumo de los españoles, y también van a condicionar las posibilidades de inversión. Va a depender, y de forma también muy decisiva, en el comportamiento del mercado de trabajo. Frente al crecimiento del empleo en el conjunto del año pasado, para este año no se prevé un crecimiento del empleo, y sí, cuando menos una estabilidad, si lo hay, un crecimiento, pero no muy significativo. Y lo que preocupa son los posibles efectos en segunda ronda de los salarios reales. Las revisiones, los convenios, lógicamente por parte de los trabajadores se demandan aumentos de salario que le permitan recuperar capacidad adquisitiva, pues bueno, dependiendo de lo que aumenten esos salarios, pues las posibilidades de recuperación serán mayores o serán menores. Por tanto, todo en torno al 1,4% estaremos creciendo, lo cual significa crecer por encima de lo que se prevé las economías europeas. España en 2022 creció por encima de Europa, de la media de Europa, y en 2023 también se prevé que crezca por encima de Europa. 2 años de crecimiento más elevado, pero claro, no olvidemos que en 2020 fue la caída mayor del mundo entero, la economía española, y que desde el año 2008 a esta parte, la posición de España en el marco de Europa es de caída relativa de su nivel de renta y su nivel de PIB, y en el mundo en general hemos caído desde la posición, creo recordar, 15 en términos de PIB a la posición 21 en el mundo. Es decir, llevamos 2 años, llevamos el año pasado de un ligero mayor crecimiento, y el que viene pues posiblemente también de décimas, pero que eso tiene que ver también con que no hemos recuperado, el único país europeo que no ha recuperado el nivel de PIB previo a la epidemia de COVID, a la pandemia de COVID. Bien, en Andalucía, y ya no me centro, pues vamos a participar en líneas generales, como casi siempre, de la dinámica que tiene la economía española. Una economía que tiende a ir
que se sigue desacelerando desde el verano pasado, sigue desacelerando, pero que creemos que no va a llegar a que se produzca una recesión. Eso está bastante descartado que pueda ocurrir en estos primeros meses, pero sí en una desaceleración. Las características específicas de la economía andaluza que pueden determinar unas variaciones, algunas décimas diferentes al de la economía española, es el elevado peso del consumo. Nosotros tenemos un peso del consumo muy importante. Por tanto, el comportamiento, uno, del mercado de trabajo, es decir, más o menos empleo, y dos, de la inflación, y consecuentemente que la capacidad adquisitiva se reduzca más o menos, se mantenga o aumente, van a ser decisivas en la contribución del consumo al PIB y, por tanto, del crecimiento del PIB. En segundo lugar, va a ser decisivo, en el caso también para nosotros, al menos va a ser decisivo de que aumente unas décimas más o menos el resultado al final de año, el comportamiento del sector turístico. El sector turístico empezó a recuperarse después de la gran caída que tiene en el año 2020, empieza a recuperarse ligeramente en el año 2021. En el año 2022 se recupera notablemente el turismo nacional y algo se recupera el turismo exterior. Este año esperamos una mayor recuperación del turismo internacional, pero hay que tener en cuenta que que depende fundamentalmente de los países europeos y sobre todo en el caso de Andalucía, del Reino Unido y de Alemania, son dos países que son de los que tienen más dificultades y de los que se esperan un crecimiento más pobre en el año 2023. Por tanto, no creemos que la recuperación del turismo internacional vaya a llegar a los niveles pre-COVID, pero sí esperamos que se sigan recuperando. Por otra parte, el consumo público, que ha sido un componente importante en la recuperación del año 2022. En el año 2023 tenemos que no se puede seguir presionando sobre el déficit público, difícilmente esto se va a poder hacer y por tanto el consumo público tiene poco recorrido al alza, pero sí puede tener un cierto recorrido, no sí puede, va a tener, esperamos, un recorrido al alza la inversión pública gracias a la aplicación de los fondos Next Generation. El sector exterior, por otra parte, finalmente, su contribución al mayor o menor crecimiento creo que no va a ser significativa, porque, como antes ha señalado, lo que importa es el saldo exterior y difícilmente variará de una manera significativa el saldo exterior en el año 2023. En conclusión, por tanto, creemos que la economía andaluza estamos en un proceso actualmente de ralentización del crecimiento a lo largo de este semestre. Hay indicadores, anteriormente el presidente de la Cámara me recordaba la contracción de las ventas de grandes supermercados, ¿no? Como indicador potente, significativo del consumo, ¿no? Pues estamos en una fase en donde hay una desaceleración, que continúa la desaceleración claramente en este semestre del consumo y, por tanto, del conjunto de la actividad económica. Pero esperamos que a partir de la avanzada la primavera, del mes de junio y sobre todo los meses de julio y de agosto, la incidencia del sector turismo pueda ser suficientemente positiva, no solamente para los efectos directos que puede ocasionar, sino los efectos multiplicadores que puede generar a través de mayor necesidad de empleo. Y todo eso nos permite al panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía hacer una previsión de crecimiento para el próximo año del 1,4%, una décima inferior a las previsiones de crecimiento que se hacen probablemente para España, que hacemos nosotros para España, y para el año siguiente, para el año 2023 o 2024, que es mucho hacer previsiones en un marco tan inestable como el que estamos, pues creemos que seguirá aumentando el crecimiento de manera moderada, anotamos una previsión del 2,3%. Un marco, en cualquier caso, de elevada incertidumbre y que estos diferenciales positivos de España
y también de Andalucía, hay que enmarcarlo y ponderarlo en la relatividad, como digo, de los comportamientos anteriores que hemos tenido, ¿no? España en el marco europeo y Andalucía en el marco español y en el marco europeo. Y quedamos a vuestra disposición para las preguntas que estiméis oportunas. ¿El turismo asiático se le espera o cómo está? Porque es importante el turismo asiático, ¿no? Bueno, algo tiene que llegar en la medida en que los años anteriores era nulo, porque las restricciones a viajar, no se permitía viajar. Pues este año, como poco, algunos viajarán. Pero no creemos que eso sea muy significativo en este año. En este año no será muy elevado, probablemente, ¿no? Bueno, China sigue con restricciones, sí, claro. y con dificultades. Muy bien. Pues nada, preguntas, tanto los presentes como los que están conectados online. Para que entendiera, a veces los técnicos con ese tecnicismo nos queda claro si hay optimismo, hay pesimismo, hay cautela. ¿Qué le diría al ciudadano de a pie? Es decir, hay que tener temor en algo. Las previsiones están diciendo de un crecimiento, pero claro, traducido eso a lenguaje llano para que nos enteremos todos. ¿Son buenas las previsiones para Andalucía, en el caso para Sevilla, o acontecimientos, por ejemplo, como el anuncio, ¿no?, de la ceremonia de los Grammy, que es uno de los acontecimientos más importantes musicalmente hablando, y lo que va a repercutir en una ciudad como Sevilla? ¿Tenemos tiempo para la esperanza y para ese crecimiento y ese optimismo? Bueno, yo creo que los ciudadanos están demasiado asustados como para meterle más pesimismo. Yo creo que más de los asustados que está, desde luego la realidad y lo que podemos ver no es para que se asusten más. Yo creo que estamos más asustados de lo que podemos estar, ¿no? Estamos en un mundo desarrollado, con lo que podemos estar asustados es con una guerra, como tenemos aquí cerca, ¿no? Pero por lo demás, estamos en un mundo desarrollado, que evidentemente hay sectores de la población que lo pasan mal y que les preocupan a ellos y nos deben de preocupar a todos, ¿no? Pero no estamos en un mundo para estar muy asustados. La economía tiene fases y tiene inflexiones, pero vivimos en un mundo donde no tenemos necesidades no cubiertas, básicamente, a excepción siempre hay de un segmento de la población que es más vulnerable. Yo creo que no es para estar muy asustados. Normalmente el marco político nos hace estar más preocupados de lo que tenemos que preocuparnos. Lo que debemos de preocuparnos es con el futuro del desarrollo económico de España y de Andalucía. Llevamos parados muchos años, ¿no?, en relación con otros países. Y eso no se resuelve con los Grammys en Sevilla. Eso se resuelve con políticas económicas más fundamentales y de más largo aliento. Bien. ¿Alguna pregunta también online? Sí. ¿De los presentes queréis preguntar algo? ¿Esta? Terrorísimo. ¿Esta de aquí? Pero no te oigo. ¿Qué previsión de inflación hay para este año? ¿Y la subyacente? Esa es Bueno, pues nosotros no la hemos hablado ni comentado, pero probablemente que la inflación tienda a descender, ¿no? Es lo que es previsible, ¿no? No sería muy de extrañar que en este mes o en el siguiente pues pueda producirse algunos aumentos puntuales, ¿no?, de la inflación, ¿no? Pero en el conjunto del año la inflación debe de bajar de manera sustantiva. No vamos a llegar a esos niveles deseados por los bancos centrales de estar en el 2%, pero debemos de bajar a niveles del orden del 4 o por ahí, o el 5, no es lo que se estima, ¿no? 4 y pico, ¿no? Es lo que se estima, ¿no?, que se vaya bajando la inflación, ¿no? Lo que es muy importante es evitar, digamos, estos efectos en segunda ronda, ¿no? Porque ya en los impactos iniciales de la inflación fueron los que lo subieron, pero ahora ya se van incorporando, ¿no? Esto de que... Hay más preguntas que las voy mirando. La siguiente. Sí. Preguntan, buenas tardes, ¿qué papel jugarán los fondos europeos? ¿Cómo será su ejecución? Y eso el gran experto no es porque esté en la mesa, sino que es el gran experto de Andalucía. Manuel Hidalgo. ¿Te quieres pasar aquí, Manuel? No, yo creo que... Ahí va. Pues
Hombre, lo que esperamos o lo que se espera no solo a nivel andaluz, sino sobre todo a nivel español es que durante 2023, se alcance ya lo que se llama la velocidad de crucero en la ejecución de fondos europeos Next Generation. De hecho, ya en la última parte del año ya se observaban niveles de ejecución muy superiores a los trimestres y años anteriores. Podríamos decir que se han puesto en movimiento, que no significa que se hayan ejecutado, pero ya hay movilizados más de 30.000 millones de euros y ejecutados a nivel nacional podríamos estar en el orden de los 12 o 13.000 millones. En Andalucía, obviamente, son muchos menos, pero podríamos estar alcanzando la cifra de 1.500 millones de euros, tanto por parte del Estado como por parte de la comunidad autónoma y por parte de los municipios. ¿Qué esperamos este año? Este año pues esperamos que esas cifras aumenten de forma significativa. De hecho, y en el informe lo reflejamos, las previsiones que hay para el crecimiento de la economía española, motivado por la ejecución de fondos Next Generation, pudiera superar el punto y medio por ciento. En Andalucía, obviamente, depende de qué parte de esos fondos se van a ejecutar en nuestra región, pero no podríamos descartar que pudieran participar en al menos un punto de crecimiento para la economía andaluza durante el año 2023. Por lo tanto, sí es verdad que este año debiera de ser muchísimo más significativo el impacto de los fondos en la economía andaluza y, por lo tanto, también en su crecimiento. Ya que tienen los micros, también te paso la siguiente pregunta para ti, que lo hace el Mercado Betis. En perspectiva, ¿se puede considerar que topar el gas se ha convertido en una medida clave para llegar a la actual situación económica? No. A ver, y puedo responder porque precisamente a través de otros informes hemos hecho un análisis muy pormenorizado sobre el efecto del tope al gas. El tope al gas ha ayudado a que la inflación se modere, pero ha sido solamente una parte pequeña de todo lo que ha sido la moderación de la inflación. Para que nos hagamos una idea, la inflación se ha reducido durante la segunda mitad del año desde un nivel superior al 11% a un 6%. De esa caída, que estaríamos hablando de 5 puntos porcentuales, medio punto podría ser gracias al tope al gas, pero no explicaría la importante caída. Lo que explica precisamente la caída de la inflación durante la segunda mitad del año ha sido precisamente la intensa moderación de los precios energéticos, a pesar de la subida de otros precios, como ha sido, por ejemplo, el de los alimentos, la hostelería, o ya en el inicio de este año los precios de algunos servicios que se suelen actualizar normalmente en el mes de enero. Pero el tope al gas, que para el objetivo que buscaba ha sido un éxito, ha conseguido reducir de forma sensible los precios de la electricidad, tampoco explica esa gran caída de la inflación durante la segunda mitad. Es decir, explicaría aproximadamente una 5/10 de 5 puntos porcentuales que ha caído la inflación desde el mes de septiembre. Bien, otra pregunta la cojo yo en esta ocasión, que nos hace Rogelio Velasco. Algunos países usan la inmigración para reducir presión sobre el mercado de trabajo. ¿Qué opinan? Bueno, efectivamente nos encontramos en Europa y muchísimo más en Estados Unidos con casi pleno empleo técnico, ¿no? Y esa presión sobre el mercado de trabajo pues lo que hacen es subir los salarios, y lo cual generan efectos en el aumento también de la inflación. En el caso de España no llegan, digamos, a la presión ser tan notable, y por supuesto pues la inmigración, es decir, el hecho de que hay una mayor oferta de trabajo significa de trabajadores, pues significa una menor presión en el mercado de trabajo, y está ocurriendo en muchos países, y también en España y en Andalucía. Sin embargo, aunque es positivo desde la perspectiva del mercado de trabajo y necesitamos más empleo, porque tenemos necesidad de empleo en muchos sectores y en muchas actividades, en donde los empresarios ponen de manifiesto la ausencia de personas suficientes para trabajar en múltiples sectores, en el caso de la hostelería, en el caso de la construcción, en el caso de la agricultura y en muchos sectores, ¿no? Pues sería deseable, desde luego, contar con la inmigración, con inmigrantes, ¿no? Aunque hay que señalar que hay también que nosotros tenemos una tasa de empleo muy baja.
España, y aún más Andalucía, tiene una tasa de empleo muy baja. Es decir, las personas, no el número de personas que trabajan sobre la población activa, sino el número de personas que trabajan sobre el total de personas mayores de 16 años, porque nuestra población activa en términos relativos, lo que se llama tasa de actividad, es muy baja. Nosotros tenemos mucha gente que no está predispuesta a trabajar, tenemos una baja tasa de empleo, una baja tasa de actividad, ¿no? Y lo que sería deseable es incorporar a más andaluces que podrían trabajar, ofrecerse al mercado de trabajo y además, por supuesto, a la inmigración si son necesarios. ¿Y por qué cree que pasa eso? Que esas personas no están dispuestas a trabajar. ¿Que por qué no están dispuestas a trabajar? Bueno, sí, Pues probablemente porque sea más cómodo, ¿no? No trabajar que trabajar, ¿no? Porque no le convenza las condiciones de trabajo que le ofrecen, porque tengan ingresos suficientes para su satisfacción o tener menos necesidades que cubrir, ¿no? Y que la encuentran satisfecha, o porque no la tienen en el lugar en el que se encuentran, o porque no tienen la formación adecuada para los trabajos que se les requieren. Muchas razones, porque en unos casos obedecen a unas cosas, en otros casos obedecen a otras. Las razones son variadas, ¿no? Yo tengo casos de programas el programa PISE, donde la madre ha llevado al niño para que la tutora lo vea y el niño dice, mire usted, si yo no quiero trabajar, es que mi madre es la que me trae. O sea que es una clara evidencia de que hay una juventud que dice, bueno, yo para qué voy a trabajar si yo con lo que gano o tengo de subvenciones o de cosas vivo. Entonces, pues esa es la realidad. Hay esa juventud que no está dispuesta, y otra muy buena, pero bueno. No es generalizable, ¿no? Lo que decimos obviamente no es generalizable, ¿no? Son explicaciones de casos y casos, ¿no? ¿Te paso a la siguiente? Venga. Lo conté quién da. Me voy a sentar donde Paco yo me y así tenemos que mover menos. Pues la siguiente es, nos preguntan por la tasa de empleo y tasa de paro, el nivel de empleo y tasa de paro. Supongo que nos preguntan por la evolución, ¿no? Hasta luego, Paco. Por la evolución, ¿no? Sí, sí. En este año. Sí. Bueno, todo, obviamente, esto siempre depende de cómo esperemos que evolucione la actividad. Si es verdad que con una tasa de crecimiento estimado del 1,3-1,4%, se espera un avance pequeño de la ocupación durante este año. También es verdad, y yo creo que se ha mencionado antes, estamos pendientes de entender si tanto Andalucía como España, y aunque pueda resultar paradójico con su elevada tasa de paro decir lo que voy a decir, pero tendríamos que ver si estamos alcanzando ese nivel donde ya es difícil reducir más el desempleo si no va acompañado de reformas. Tengo que decir que particularmente la reforma laboral de hace un año parece que ha tenido ciertos efectos positivos en la ocupación, tanto en Andalucía como en España, pero esos efectos ya podrían estar agotándose. Por lo tanto, la evolución de la tasa de paro, que ahora mismo se sitúa rondando el 19% en Andalucía, podría bajar en algunas décimas a lo largo del año, tanto más cuanto mejor sea el crecimiento, obviamente. Igualmente ocurre con la ocupación y, por lo tanto, también con la afiliación. Uy. Vale. Bien, ¿algunas preguntas más? ¿Nada más? Dice que hay otra más de Martín. Ah, Martín, sí, verdad. Martín, sí, es verdad. Perdón, Martín. En el mejor comportamiento de la economía andaluza en el año pasado, ¿puede hacerse un desglose entre las aportaciones del sector privado en consumo y en producción y de las administraciones públicas? Sí, bueno, durante el año pasado, cuando la economía andaluza creció a ritmos superiores al 1%, sobre todo en la primera mitad, no el primer trimestre, que tampoco fue positivo, pero sobre todo en primavera y principio del verano, lo que impulsó la economía andaluza fue principalmente el consumo privado y algunos sectores. Es de hecho el consumo público el que está adquiriendo cierto protagonismo al final de año. Pero podemos decir que el fuerte impulso que traía la economía andaluza en el cambio de año fue protagonizado sobre todo por los sectores privados. O sea, insisto, ahora tanto la administración como la inversión pública podría estar sosteniendo buena parte del crecimiento económico tanto en Andalucía como en España, pero no así a principios de año. Pues, ¿hay alguna pregunta nueva?
No, parece que no. ¿Eh? Yo ninguna, ¿no? Bueno, pues nada más. Entonces, ¿no? Pues muchas gracias y hasta la próxima.